Buenas tardes chicos, en este momento nos encontramos para iniciar lo que es la unidad 3 de control de calidad de los alimentos correspondiendo a lo que son las harinas, específicamente harina de trigo y harina precocida de maíz. En este caso nos vamos a encontrar para iniciar con lo que es harina de trigo. Comencemos. Como es de costumbre, nosotros iniciamos nuestro contenido con lo que es el concepto de harina el concepto de harina de trigo, en este caso de la norma COVENIS 217-01, en la cual indica que es un producto destinado a consumo humano que se obtiene de la multuración o molienda de granos completamente maduros, sanos, limpios y sin germinar de trigo común, separando de sus partes del salvado y del germen y de trituración del endospermo hasta una granulometría específica, en este caso de 140 micrómetros por lado, que es un tamiz de 140 micrómetros por lado. Esta norma también clasifica las harinas de acuerdo a su uso en harina de trigo para panificación, harina de trigo para pastificio, harina para galletas y pastelería, harina especial, harina familiar de uso o de uso doméstico en leudante y todo uso. La misma norma especifica los requisitos según el uso. Nombra aquí específicamente tres parámetros: humedad, proteínas y cenizas. En este caso humedad, porque la conservación de la misma va dirigida en función de la humedad. La absorción del agua también es importante en estos casos. Aquí la harina que menos exigencia tiene en cuanto a la absorción de humedad es harina para galletas. En la cuanto a proteínas son todos parámetros mínimos, excepto en harina para galletas que tiene un parámetro máximo. En este caso, para harina para galletas o pastelería, las exigencias en cuanto al gluten no son tan fuertes. Este, Tiene mayor exigencia en el caso de harina para panificación. En cuanto a las cenizas, nos fijamos que la harina leudante no tiene un parámetro como tal. Sin embargo, no debería exceder de más del 1%. Vamos a conocer un poquito la estructura de nuestra materia prima, que sería el grano de trigo. Se caracterizan tres partes principales: lo que es el pericarpio o salvado, el endospermo y el germen, ¿verdad? El endospermo está compuesto, entre otras portentosas gomas, las cuales se clasifican en solubles e insolubles en agua. Las que son útiles en panificación son las que son insolubles, ya que cuando se agregan a la harina débiles, ya vamos a hablar un poco de eso, aumenta el volumen en un 30-35%. El salvado es más rico en vitaminas, sobre todo en las del grupo, vitaminas del complejo B, que el endospermo y el germen, lo que quiere decir que los productos de harinas integrales tienen un mayor valor nutricional que las que no son integrales. Vamos a diferenciar un poco lo que es trigo duro y trigo blando. Entonces tiene que ver en cuanto a la dureza del grano. La dureza del grano de trigo, del grano de trigo, depende del grado de cohesión que tiene los gránulos de almidón con la matriz de proteína. Cuando esta adhesión es débil, la ruptura del endospermo durante la molienda se produce a través del límite exterior del gránulo de almidón. Cuando la adhesión es fuerte, esta ruptura se produce a través del gránulo de almidón.
Por consiguiente, las harinas obtenidas de granos blandos van a tener poco almidón expuesto, mientras que las harinas obtenidas de granos duros tienen mucho más cantidad de almidón expuesto o almidón dañado. Las harinas de trigo duro son más fáciles de separar del resto de sus componentes, de lo que es el pericarpio y el germen, lo que por consiguiente tendrá mayor porcentaje de extracción de harina. Aparte, la apariencia del grano, como se especifica aquí, uno es de aspecto más vitrioso que el otro, y también hay una diferencia considerable en cuanto a la absorción de humedad. Los granos duros tienen mayor absorción de humedad que los granos blandos, y por ende las harinas de estos. En cuanto a los glúcidos de del grano de trigo, la mayor parte es de la mayor parte del trigo es la parte de carbohidratos, conforma aproximadamente un 72%, los cuales están divididos en un 60-68% almidón, 6,5% pentosa, de 2 a 2,5% de celulosa y 1,5% de azúcares reductores. Desde el punto de vista tecnológico, el almidón es el glúcido de mayor importancia y se debe a su capacidad de absorción de agua, lo que representa este rendimiento en este tipo de producto. El almidón está compuesto entre 19 a 26% de amilosa, que es un polímero lineal cuyo monómero es de glucosa unido a enlaces alfa-1,4 glucosídeo, y de 74 a 81% de amilopectina, que es un polímero ramificado de monómeros de glucosa unidos con enlace alfa-1,6 glucosídeo. Los azúcares reductores están presentes en concentraciones mínimas en granos recién recogidos y se va formando paulatinamente durante la conservación del grano, como en las harinas por acción de las enzimas, que transforman el almidón en dextrinas y maltosa. Los azúcares reductores, a su vez, son las sustancias que le permiten actuar en la fermentación de la masa para la producción de gas. Es necesario resaltar que el grado de maduración del grano al momento que se va a cortar afecta las propiedades reológicas del almidón, que en este caso es un punto de honor, ¿verdad? O sea, necesitamos conservar lo mayor posible esas capacidades, esas características reológicas deseadas para el tipo de harina que queremos producir. La capacidad de hidratación también se ve afectada, disminuye con la maduración del grano, pero el almidón extraído de granos maduros es más hidrolizable por acción enzimática que el obtenido de granos no maduros. Además, existe un aumento en la amilosa con la maduración. En conclusión, el almidón del grano en plena maduración permite obtener un pan de mayor volumen que el obtenido con granos no madurados. Ahora bien, vamos a resaltar un poquito esto de lo que es amilosa, amilopectina. Yo quiero cierta cantidad de amilosa, sí, porque si va para panificación, yo quiero que ella, es un polímero por ser lineal, que pueda ser mejor afectado por las enzimas que la amilopectina. Pero se debe cuidar un poquito esa proporción porque mucha cantidad de amilosa, entonces la retrodegradación del almidón posterior a producir el pan, hablando de pan específicamente, pan puede ser pan en galletas, en tortas, esa retrodegradación o envejecimiento se produce más rápido, ya que ella por ser lineal se puede reorganizar de forma más fácil que la amilopectina. Entonces, cuando la proporción de amilopectina es considerable, pues tenemos productos que duran más para que se pongan duros.
Ahora bien, hablemos sobre las proteínas del trigo. Las proteínas del trigo, aquí hablamos que las fracciones insolubles en agua, prolamina, gliadina y una glutenina en contacto con las mismas se unen en interacciones intermoleculares formando el gluten, que representa la sustancia que le confiere resistencia y elasticidad a la masa obtenida a partir de harina y de agua, ¿verdad? Eh, las proteínas que se solubilizan en ácidos débiles, las glutelinas, son las que les confiere elasticidad al gluten, por el consiguiente a la masa, mientras que las proteínas insolubles en agua pero solubles en alcohol etílico al 70%, las gliadinas, les confiere extensibilidad a la masa, ¿verdad? Las gliadinas son las que causan la enfermedad de celíaca, por eso es que tenemos que declarar en las etiquetas de productos que contienen gluten por su composición natural o los que se enriquecen con esta proteína. Las albúminas y las globulinas no tienen interés tecnológico porque no forman parte del gluten, más sin embargo ellas este, ellas son forman parte de la calidad nutricional de ese producto. Las pentosas, arabinosa y los silanos son también son componentes menores de gluten que también les confiere eh, cierta cantidad de absorción de agua este compuesto proteico. Ahora bien, hablemos de las enzimas del trigo, o sea, o las enzimas que tengamos vamos a tener en el producto, ¿verdad? Cuando hablamos de las enzimas, principalmente hablamos aquí de las enzimas más importantes que serían la diastasa, que está presente en el embrión del grano y es particularmente importante durante la germinación, ya que su actividad ocurre durante ese periodo, ¿verdad? La diastasa es una composición de alfa-milasa y beta-milasa y su acción es de dos formas. Primero se licúa y después se transforma en dextrinas y maltosas. La alfa-milasa produce dextrinas y maltosa y la beta-milasa produce maltosa, ya que esta corta cada 2 unidades de glucosa. O sea, la alfa-milasa es más ordenada en su ataque, a cambio el ataque de la alfa-milasa es más es al azar. Por eso es que se dice que se habla de dextrinas y puede dar maltosa. ¿Ok? También la temperatura que accionan ellas, la beta-milasa por lo general no es termoestable, ella acciona a temperaturas bajas, a lo más alto 40 grados centígrados, y las alfa-milasa, pues hay beta-milasa que incluso trabajan a 90 grados centígrados. Las proteasas actúan sobre la proteína, formando polipéptidos. Tal fenómeno es negativo desde el punto de vista tecnológico en productos de fermentación como la parte de panificación, ¿verdad? Ya que no permite la formación del complejo proteico. Tampoco queremos eso en tortas. No es tan importante en galletería, pero en las tortas tampoco queremos que estas enzimas actúen. También está la celulosa. Otra enzima también importante es la polifenol oxidasa, y las enzimas relacionadas que causan el deterioro del color en las harinas, en particular en las pastas. Comenzamos aquí con el esquema tecnológico. Fíjense que está lo que es la resección del grano, limpieza del grano, y que no tenga semillas de otra especie, pastos, tierra, etc. Muy importante en la recepción en este tipo de productos verificar la presencia de aflatoxina, ya que estas el cuerpo no las digiere y produce es letal.
la acumulación de esta toxina. Viene un acondicionamiento, una primera, fíjense que hay varias etapas, en este caso mostramos 2 etapas de trituración, puede ser hasta 6 de acuerdo al tipo de grano que tenemos. Fíjense que hay unas morturaciones verticales y otras morturaciones horizontales, ya lo vamos a explicar un poquito más. Está lo que es la maduración y el blanqueo, almacenamiento, enriquecimiento en algunos casos y despacho. Ya también vamos a hablar cómo es que vamos a enriquecer. Vamos a comenzar con lo que es el acondicionamiento del acondicionamiento del grano. El proceso de acondicionamiento implica ajustes de humedad del trigo. Puede ser agregando humedad o retirando humedad. El esquema mostraba era el ingreso de agua. No mostramos la salida, pero es posible también. Esto puede, o sea, puede incluir entonces por calentamiento o enfriamiento para conseguir la cantidad de humedad adecuada. ¿Qué efectos trae la humedad en nuestro grano, ¿verdad? Al aumentar la humedad, el contenido de humedad, el salvado se hace más correoso y menos quebradizo, de manera que se reduce la contaminación en las harinas. Y la harina es un poco más blanca y se produce menos cantidad de ceniza. El endospermo se compone, se pone más suave, más friable, con lo que se reduce la energía necesaria para la trituración. Y si reducimos la energía, entonces puede haber menos daño de proteínas por calor. La cohesión entre el salvado y el endospermo se hace más fuerte, lo que hace que el endospermo hace más difícil que se despegue el endospermo del salvado. Por eso también tenemos que cuidar, no queremos tampoco que ocurra esto, se adhiera tan fuertemente. En el caso de cernido y tamizado, cernido y tamizado, ya me comí una cosita aquí, vamos a echar para atrás lo que es la amorturación. Cuando hablemos aquí lo de la amorturación, trituración o morturación, vemos que eran varias etapas. Es un proceso de producción gradual porque el grano y sus partes son sometidos a sucesivas etapas de trituración relativamente suaves para no dañar la proteína, ¿verdad? Valiéndose todas de rodillos. En cada molino se cirne y se tamiza. El material grueso es llevado a la siguiente etapa de molienda y en cada etapa se producen partículas gruesas, medianas y finas, además de una parte de harina. Las partículas de diferentes tamaños se seleccionan cribándolas y las partículas más gruesas son las productoras potenciales de harina. Y es la que se conduce a la siguiente etapa de trituración. Las otras etapas salen del sistema para la producción de sus productos. Las harinas con rendimiento molinero elevado presentan un alto contenido de proteínas, lípidos, calcio, fósforo, hierro, vitamina B1 y B2 principalmente y una menor proporción de glúcido, por lo tanto de calorías. Ahora sí bien, podemos continuar. El cernido y el tamizado. Se realiza en cernidores. Tiene un movimiento giratorio de tal manera que las partículas finas pasen por los tamices desde el tope hasta el fondo, y las partículas gruesas que pasan por determinados países tamices, son removidas del cernidor y llevadas a la siguiente etapa, como dijimos. 3 clases de materiales son separados: los fragmentos gruesos, los cuales alimentan al siguiente molino; las partículas finas o harinas de primer y de segundo molino; y
partículas de granulometría intermedia o medianas, ¿verdad? El purificador, en el purificador las partículas medianas que consisten en pequeños piezas de afrechos y embriones liberados y un poco de fragmentos de endospermo, ¿verdad? El purificador tiene una gran importancia, pues su objetivo es obtener la harina con bajo contenido de ceniza, o sea que poder retirar esas otras partes del grano que se encuentre con el endospermo, y tener mejor calidad en nuestro producto según las especificaciones. Después viene lo que es la reducción. En la reducción tenemos que esas partículas medianas purificadas y separadas son gradualmente convertidas en harina por rodillos suaves. El producto del molino es tamizado en su propio cernidor y esta etapa es repetida hasta que gran parte del endospermo se convierte en harina y remover casi toda la cantidad de afrecho que esté presente allí. La siguiente etapa, la etapa de maduración y blanqueo. Podemos tener métodos de químicos y métodos físicos para mejorar estas harinas. Esta acción de maduración y blanqueo, o sea, por acción de mejoradores, se cree que es debido a la oxidación de los grupos sulfidrilos o RSH más su abreviación de la cisteína presente en el gluten del trigo. Por lo tanto, estos grupos no pueden participar en la reacción de enlaces de disulfuro, reacción que se cree es responsable de desencadenar las tensiones entre la masa en la masa y por lo tanto la masa queda más apretada, es decir, que se reduce la extensibilidad, ¿ok? Por lo tanto, permite que el gluten forme un fino entramado de esta partícula de proteína que comprende la vesícula de la levadura. El resultado es una masa más resistente, seca, más extensible, que mejora las características de los productos elaborados con ella. Entre los agentes que tenemos eh, se cuentan el cloro, dióxido de cloro, persulfatos de potasio, ácido ascórbico para fortalecer el gluten, la azodicarbonamida namida está nombrada aquí, está escrita aquí porque recientemente vi unos etiquetados de productos que vienen de la harina que se le vende a nuestras panaderías a nivel local, regional, pues a nivel del estado, por medio del estado a las panaderías, ¿verdad? Y tienen este componente ciertamente es para darle ciertas características a la harina, pero hay ciertos indicios de que pueda tener afecciones a la salud. Se cree que es un componente carcinogénico y por eso ya en algunos sitios no se usa, pero lo nombramos aquí porque en nuestra nación todavía se comercializan harinas que tengan este componente. Ahora bien, todos los agentes mejorantes traen o aportan blancura a la pieza a causa de sus propiedades beneficiosas sobre la textura de la miga. Conjuntamente con estos mejorantes también se añaden sales, por ejemplo, cloro de amonio, sulfato de calcio, fosfato de amonio también, fosfato ácido de calcio. Estos se adicionan con el fin de facilitar el crecimiento de la levadura, ayudar al control de pH. Las sales de fosfato mejoran mejoran el
o sea, tienen mejor capacidad ya que tienen capacidad amortiguadora de pH. También se emplean gomas hidrocoloides, las cuales aumentan la retención de agua en la masa y modifican las propiedades funcionales, así como los productos de panificación. Entre estas está el carboximetilcelulosa, algarroba, metilcelulosa. La carboximetilcelulosa y la metilcelulosa retardan la regresión o envejecimiento, retrodegradación que habíamos dicho anteriormente cuando nombramos la amilosa y la amilopectina, ¿ok? Si queremos corregir esto, entonces ya sabemos que tenemos que agregar. Ya vamos a ver el análisis que nos indica que esto puede ocurrir, ¿verdad? Ajá, retardan esto en los productos de panificación, así también como la migración de la humedad de la superficie del producto en la misma. En el caso de los boñuelos, disminuye la absorción de la cantidad de grasa, ya que durante las frituras se forma una mayor o más efectiva barrera hidratada. ¿Ok? Cuando hablamos de método físico, consiste en tratar hacer un tratamiento térmico eh, controlado con un proceso de aireación a alta velocidad. La harina se bate con agua y se mezcla con harina seca. La mejora se produce por oxidación con el oxígeno del aire, posiblemente ayudando a las enzimas lipolíticas, ¿verdad? Vamos a continuar. En el caso, bueno, aquí muestra más o menos el método de acción que tiene el ácido ascórbico. El ácido ascórbico junto con el oxígeno forma ácido ascórbico más agua, ¿verdad? Este ácido se une a los grupos sulfidrilo de las harinas de gluten débil, haciendo que se unan dos grupos de ellos, haciendo más fuerte la red. Este sería la red de gluten, haciendo esta red un poco más fuerte. Ahora bien, creo que hay algo aquí que no tocamos, o sea, no está la diapositiva, pero lo podemos mencionar. Durante el almacenamiento, ¿verdad? Que sería la última etapa que no tocamos acá, pero vamos a nombrarlo. Se debe almacenar con atmósfera con mínimo de cantidad de oxígeno por aireación. En esta condición, la acidez de la harina aumenta debido a la acumulación de ácido linoleico y linolénico, los cuales se oxidan lentamente. La oxidación de los grupos disulfuro, ya lo vimos qué consecuencias trae, sería lenta y el aumento de los grupos sulfidrilo es pequeño. La solubilidad de la proteína del gluten disminuye y las alteraciones de las características de panadería son menos. Si la harina se almacena con un contenido adecuado de alfa y beta amilasa, comienzan a degradar el almidón generando dextrinas y maltosas que serían usadas con la levadura. Otro fenómeno que ocurriría que mejora las características de panificación es la respiración, lo cual determina la producción de calor, humedad, dióxido de carbono. Si esta es muy intensa, genera grumos, sustratos para los mohos, ¿verdad? Oxidación, alteración de las grasas, mayor acidez y la harina puede no ser comestible. O sea, esta es en la etapa de almacenamiento, que no está la diapositiva, pero lo vamos a nombrar porque es importante, ¿verdad? Para nuestro tema en cuanto a calidad. Humedades inferiores al 12%, hay peligro de oxidación de las grasas. Las reacciones de envejecimiento son con catalizadores por iones metálicos pesados como el cobre. La velocidad de la acidez aumenta, eleva
se eleva también con el aumento de la temperatura y la disminución del grado de la harina, es decir, con mayor cantidad de cenizas, ¿verdad? O sea, que no hayamos retirado totalmente la flecha. Por eso se dice que la vida útil de las harinas integrales es más corta que las harinas blancas. Debemos cuidarlas un poco más durante el almacenamiento. Ok, disculpen esa que no está la parte de almacenamiento. Bueno, comencemos con lo que a ustedes les gusta, lo que son los análisis. Esto es los análisis que haríamos al trigo durante cuando llega a la planta, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer análisis de granos dañados, entre uno de los análisis. Ya, déjenme ver que tengo que arreglar aquí. Ajá. Hacemos análisis de granos dañados, ¿verdad? Granos quemados, tostados o combinaciones de lo mismo durante el proceso de secado de los mismos. También se hace que no haya granos, o sea, se extraen si hay granos de otro tipo de especie. También se extraen los granos verdes dañados por heladas, o sea, por frío, brotados o germinados también, porque la proporción de alfamilasa, perdón, de betamilasa de este tipo de granos es mayor. Ya vamos a ver un análisis que también lo determina. Granos con un moho también se retiran con aspecto blanquecino o hasta púrpura, y también muy importante, roídos por animales o insectos. ¿Por qué? Porque estos cuando están en silos se pueden proliferar lo que son las toxinas. También se hace retiro de granos partidos. Para esto de granos partidos, entonces nosotros podemos usar el peso, ciertos análisis, lo que es el peso en hectolitros, peso de 1000 gramos, entre otros, ¿verdad? El peso en hectolitros es el peso de 100 litros de granos expresados en kilogramos, en kilogramos. Determina qué tan sano y qué tan bien se llenó el grano en la espiga. Mientras más sano es el grano, mejor es su proceso industrial desde el punto de vista de rendimiento, ¿verdad? Mejor será su separación del endospermo amiláceo del resto del grano, por consiguiente mayor extracción. Con un grano sano no existirá ninguna interferencia industrial y se tendrá mayor homogeneidad del producto final. Cuando mayor sea el peso en hectolitros, mejor será el trigo. Este análisis también, la experiencia con los pasantes me lo ha dicho, este grano también se usa, este análisis también se usa en las plantas de café, en las torrefactoras de café. De esta forma también miden ellos la calidad de su grano de café, entre otros análisis. Lo otro también que se puede hacer es el peso de 1000 gramos. A mayor peso, mayor porcentaje de endosperma y por consiguiente se espera mayor extracción de la harina. Otro que habla aquí es la dureza del grano. El método se llama método PSI. El trigo integral molido se tamiza y el porcentaje de lo que pasa por condiciones en condiciones estándar por cierto tamice sería el PSI. Mientras más alto sea ese PSI, es más blando el grano. ¿Ok? Como hablamos aquí, análisis de micotoxinas. Por lo general las aflatoxinas son las más las que uno busca más detectar en cereales en general, trigo, maíz, cacao, café inclusive. Hay una forma de cuantificarlas y una forma de ver que si están presentes o no, y si se detecta que están presentes, simplemente no se admite ese grano, o sea, se devuelve porque
no hay forma de eliminarla. Esto se hace haciendo pasar cierta cantidad de esa muestra por luz UV, y si se observan a través del cristal, modo seguro de verla, cierta fluorescencia, entonces es indicativa de que hay presencia de aflatoxina. Y ni siquiera se manda al laboratorio para que la cuantifique. ¿Ok? Ajá, también hacemos análisis físico-químico. Eh, Dentro de los análisis físico-químicos que se le hace normalmente a lo que es la harina, también lo que es humedad también se le hace al grano. Sería humedad, que ya sabemos de la misma forma que lo haríamos, lo hemos explicado en temas anteriores. Las cenizas también por incineración, proteínas a través de métodos de Yeldar o eh, cualquier otro método, de acuerdo al equipamiento del laboratorio. También, aparte de lo que están nombrado aquí, se puede hacer la parte de color. Se mide el color por una mezcla de harina con agua mediante refractometría a 540 nanómetros. El sistema es conocido como medidor de color Kane-Jones. El gluten se le puede hacer al grano o se le puede hacer a la harina. Si se le hace al grano, el procedimiento analítico, primero se forma una masa con trigo, o sea, una mezcla de trigo integral molido, se forma la harina, ¿verdad? Y se lava con una corriente de agua y una solución salina diluida. Durante este lavado se separa lo que es de la masa del almidón y los polisacáridos y proteínas que no forman el gluten, que ya los nombramos antes. La masa eh, más elástica resultante es el gluten húmedo. El gluten húmedo, o sea, este gluten hay mayor cantidad en la harina que en el trigo molido, porque ya sabemos, en la harina ya le sacamos el resto de los componentes del grano que no forman gluten. Hacemos análisis de almidón dañado, que almidón dañado no es que está maltratado, que no sirve. Es, como ya habíamos dicho, el almidón se presenta en forma de gránulo. Si el gránulo está intacto, las enzimas que desdoblan el almidón no lo van a poder tocar. Entonces necesitamos que cierta cantidad de él esté abierto, dañado, o sea, disponible para que las enzimas del gránulo, pues como tal, puedan accionar sobre esta materia. Análisis rheológico, ¿ok? Aquí empezamos un poco de lo que es la parte de rheología, que nosotros dimos el concepto en clases anteriores, no recuerdo en cuál, pero sí eh, hablamos un poco de lo que es rheología. Se recomienda de verdad que traten de repasar o tener bien claro qué significa rheología. ¿Ok? Comenzamos con lo que es el análisis de sedimentación, ¿verdad? En este caso, la harina se mezcla con ácido láctico y se mezcla de forma que de hidratar todas las partículas. Luego se deja sedimentar el amidón, eh, las proteínas solubles, minerales y otros compuestos se disuelven en el reactivo. Existen proteínas formadoras de gluten que no solo se disuelven, sino que no son capaces de absorber agua e hincharse. Ajá. Aquí lo que hacemos es, o sea, debemos observar eso, ¿verdad? En cuanto mayor sea el contenido de agua que pueda absorber una proteína del gluten, mejor será su comportamiento en panificación. Eso es lo que este análisis indicaría.
El volumen de sedimentación es proporcional, es una medida proporcional del contenido de proteínas que forman gluten y en cierta forma su calidad por la absorción de agua. ¿Ok? Pero mayormente es más el ver cantidad de proteína que forma gluten, ¿verdad? Tenemos aquí los valores de referencia. Ahora bien, tenemos lo que es índice de caída, que mide la actividad enzimática, índice de maltosa, que ya se lo habíamos dicho anteriormente, que se considera, esto es más con respecto a lo que es contenido de alfa amilasa. Esto da como indicativo más o menos si hay cierta germinación, porque la beta amilasa se produce mayormente, hay en mayor proporción en granos germinados. ¿Ok? El índice de caída o falling number también se puede decir, es la depende, como ya lo habíamos dicho, de la actividad de alfa amilasa y beta amilasa entre 55 y 80 grados centígrados. La temperatura de gelatinización de los almidones y temperatura de inactivación de las enzimas. Esto indica, este índice evalúa la actividad amilásica. La medida se obtiene con la evaluación del descenso de la viscosidad, permitiendo evaluar el tiempo de caída de la mezcla de harina, transformándose en índice de licuefacción. O sea, cuando yo tengo las enzimas presentes, ¿verdad? Y comienzo a darle temperatura, agua, obviamente, ellas comienzan a atacar el almidón. Cuando habla de licuarlas es porque comienza como a hidratarse ese almidón hasta una temperatura tal que se empieza a espesar hasta una temperatura tal que esa consistencia baja. Por eso es que ya se llama índice de caída. Cuando esa consistencia baja, está midiendo la acción de estas enzimas, ya que esa consistencia baja porque ellas empiezan a desdoblar lo que es el almidón. Ahora bien, vamos lo que es el análisis de farinografía, ¿verdad? El equipo, déjame ver vamos a mostrar primero aquí, hacia atrás. El equipo consta de un brazo para amasar, ¿verdad? Un dinamómetro, una bureta, el farinograma, que es donde se registra todo lo que yo quiero ver en el análisis. Entonces, el movimiento de los amasadores se registra también la resistencia versus el tiempo, la resistencia que se expresa en unidades Bravender o V. La cantidad de agua absorbida también se registra en este tipo de análisis, pero esto se hace por ensayo y error, ya que debemos llegar o sea, se va añadiendo la cantidad de agua de acuerdo hasta llegar a 500 unidades Bravender, ¿verdad? Esta cantidad se le llama, bueno, esta cantidad de agua que nosotros determinamos por ensayo y error se llama absorción, y este valor tiene relevancia económica para los panaderos, que cuanto mayor tiene absorción de agua, mayor cantidad de pan se produce al elaborar con la misma cantidad de harina, ¿ok? Por ejemplo, un valor de 55% de absorción indicaría 55 litros de agua por 100 kilogramos de harina. Un valor deseable se considera por encima de 60%. El farinógrafo, vamos a irnos acá. El farinógrafo registra el porcentaje de absorción de agua, como ya lo habíamos dicho, con pruebas preliminares, el desarrollo de la masa, que sería esta parte de la curva, el desarrollo de la masa, en minutos, esto se hace en minutos, el valor permite diferenciar entre un amasado lento y un amasado rápido, de acuerdo a este valor aquí de tiempo de desarrollo de la masa, ¿ok?
el parámetro más importante que se obtiene en el farinógrafo es la estabilidad. Es el tiempo que va desde que la gráfica llega a 500 unidades Bravender, ¿ok? Aquí, hasta que la curva deja de tocar esas 500 unidades Bravender, que sería más o menos aquí, que aquí es donde ya empieza a estar por debajo, ¿ok? Esto mide lo que es la tolerancia al amasado de la harina. Cuanto mayor es la estabilidad, más adecuada sería para un amasado mecánico. Si este va a ser un amasado de tipo artesanal, entonces este valor no tiene mucha importancia. Por último, también el grado de debilitamiento de los parámetros óptimos sería, por ejemplo, entre 30 y 500 unidades de Bravender. Sería una caída entre 30 y 500 unidades Bravender, o mayor a 7 minutos de estabilidad. Ok, entonces el grado de estabilidad lo medimos acá, ¿verdad? Más o menos cómo interpretamos esto. Fíjense que tengo líneas un poco más gruesas con líneas más finitas. Cada línea gruesa va marcando lo que son 10 minutos. Aquí abajo me indica cuánto vale cada línea vertical. Las líneas horizontales marca solo cada 100, es decir, que cada línea horizontal mide aproximadamente, tiene un valor eh, de 20 unidades Bravender. Horizontales mide las unidades Bravender y verticales mide lo que es el tiempo. Ok, si yo quiero medir la unidad tiempo de llegada, yo lo mido vertical, ¿verdad? Si yo quiero medir grados de debilitamiento, que serían unidades Bravender, entonces tendría que medirlo horizontal. La tabla que estaba nombrando anteriormente sería esta, ¿verdad? Entonces, fíjense que la calidad, si yo digo óptima, sería entre 0 y 30 unidades Bravender. ¿En dónde? En la caída, ¿ok? Entonces mido aquí, aproximadamente esta, o sea, tiene 20 y la mitad del otro, más o menos, o sea, se hace, busquen la forma de cómo buscar exactamente el valor de modo gráfico. Esta más o menos aproximadamente tiene unos 30 unidades Bravender de caída, ¿verdad? Y la estabilidad entonces la medimos de forma horizontal, vertical, ¿verdad? Este tiene desde acá hasta acá. Entonces contamos cuántas rayitas tiene. Sería aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aproximadamente 20. Es decir, que tenemos una calidad óptima aquí, que tenemos aproximadamente entre 0 y 30 unidades Bravender y mayor a 7 minutos de estabilidad. ¿Ok? El foro de aprendizaje tiene algo sobre este análisis. ¿Ok? Ahora continuamos, tenemos lo que es el amilograma. El amilograma se usa para medir la actividad enzimática, igual que en el caso de índice de caída. ¿Ok? El amilograma se hace también con un equipo, ¿verdad? Que registra variaciones de viscosidad. Viscosidad de una suspensión de agua y harina con tiempo para evaluar la actividad amilolítica. Es una mezcla de harina, agua y un regulador de pH, ¿verdad? Se sube la temperatura de 1.5 en 1.5 hasta llegar a 95 grados centígrados, que sería
la temperatura de licuefacción de los almidones o temperatura máxima, que se registra la máxima viscosidad en unidad. Esto se mide también en unidad de Brabant. Da información de la calidad del almidón y del contenido de enzima. Y eso a su vez me va a decir que tanto dióxido de carbono se produciría si sería para una harina para panificación, para pastificio. No me interesaría mucho que se produzcan los, a tanta azúcar. En este caso, fíjense, esta sería la temperatura de licuefacción. Fíjense que esta primera, eh, esta curva me registra lo que es temperatura. Y esta curva, la segunda, esta curva punteada es la que me registra viscosidad. Fíjense que se lleva hasta una viscosidad máxima, ¿verdad? Se mantiene ahí la temperatura porque es la temperatura de licuefacción donde está ocurriendo la licuefacción de los almidones. Y esta segunda, fíjense que va bajando la temperatura, entonces esta segunda sería la que me mide la retrodegradación que va a tener este almidón porque va bajando la temperatura y se va reorganizando otra vez la amilosa y la amilopectina para determinarme qué tan rápido se me va a reorganizar este almidón y qué tan duro se me va a poner mi producto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a cómo se comporta esta segunda parte del amilógrafo, entonces yo puedo decir más o menos cómo se va a comportar mi producto en el tiempo. Otro análisis reológico sería el simotaquigrafía, ¿verdad? En este caso, él mide la cantidad de gas desprendido por fermentación y la actitud de la masa al retenerlo, ¿ok? Cuando se hace la fermentación, o sea, nosotros queremos saber si la masa es capaz de mantener ese gas adentro y no que lo produzca y que ya no sea ya no esté, esa red de gluten no esté tan firmemente, o sea, necesitamos firmeza, pero no tanto. Ya vamos a ver eso, para retenerlo adentro. Entonces permite la medición del gas desprendido, de la actitud de la masa y la actitud de la masa a retenerlo. Mide la influencia de la materia malteada y de los mejorantes durante la fermentación, permitiendo determinar la dosificación más apta. ¿Ok? Continuemos. Ahora hablamos sobre el alveolograma. Aquí nos vamos a detener un poquito. El alveolograma se prepara en 250 gramos de harina en 125 gramos de agua. También dependiendo de la humedad que venga el producto. Se le añade cloruro de sodio, se mezcla en un tiempo estandarizado de 8 minutos. La masa se lamina y se corta en discos. Bien, aquí tenemos el equipo. ¿Ok? Se cortan en discos que van en esta parte y se deja reposar durante 20 minutos a 25 grados centígrados y una cabina especialmente diseñada luego se coloca en la base sujeta que vemos acá, ¿verdad? Esto que vemos aquí arriba es la harina, es la masa ya reposada, ¿verdad? Se sujeta en el disco con un aro que inyecta aire que fluye a una velocidad constante desde el centro de dicha base, ¿verdad? Por eso es que la vemos aquí, eh, esta parte de aquí arriba. La presión necesaria para inflar la burbuja se registra hasta que se rompa. La curva obtenida se llama alveolograma, que lo vemos aquí al lado, ¿verdad? Ese alveolograma tenemos ciertos factores. Vemos aquí W, que sería la fuerza panadera. La fuerza panadera es a partir del área de la curva que es multiplicada por un factor que se puede calcular. El trabajo requerido para inflar la burbuja hasta que se rompa.
se expresa en joule, inferiores a 200 joules por 200 por 10 a la menos 4 joules se considera una masa débil, y superior a 300 por 10 a la menos 4 joules es un trigo de masa fuerte. La P, okay, que lo medimos aquí en el eje de las Y, me representa lo que es la tenacidad. La presión máxima la tenacidad, que sería la altura máxima, ¿verdad? De multiplicada por 1.1, es también llamada resistencia máxima y es expresada en milímetros, ¿verdad? La L, que vemos acá, sería lo que es la extensibilidad, mide lo que es la extensibilidad. Desde que se comienza a inflar hasta que se rompe. Los valores intermedios se deben informar y reportar. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros saber? La relación entre lo que es la tenacidad y la elasticidad. Cuando los valores son altos, superiores a 1.5 y sobre todo a 2.5, se tiene una masa demasiado elástica que resiste a ser extendida. ¿Qué significa elástica? Que tú la estiras y ella va a volver a su posición original. Yo quiero estirar, ¿verdad? Pero o sea, no volver a su posición original del todo. Por ejemplo, no me por ejemplo, si yo quiero hacer pizzas, ¿verdad? Nosotros estiramos y ella se encoge un poquito, pero no completamente, porque si no entonces es como complicado, ¿verdad? Por eso es que se dice que resiste a ser extendida. Por consiguiente, el pan obtenido de este tipo de harinas así sería de bajo volumen. Cuando la reacción de P y L es baja, entre 0,5 o menos, la masa eh, es de poca elasticidad, que probablemente el pan no pueda mantener su forma. El valor óptimo está entre 0,5 y 11. Por ejemplo, si es un pan tipo francés que no está moldeado, no, tampoco quiero que esté muy bajo estos valores, porque entonces cuando yo lo coloque sobre la, la, el molde, él se va a esparramar, ¿verdad? Eh, en el caso de, por ejemplo, de las galletas, que nosotros los colocamos y ya se va extendiendo, eso sería, sí podría ser, pues que no soporte su peso. O sea, si queremos entonces una relación de valores diferente, ¿verdad? Ahora bien, sigamos, aquí hay una referencia más o menos a lo que queremos. Si yo quiero de acuerdo a cómo se comporta en mi alveolograma, ojo, este es muy parecido al anterior que habíamos nombrado, pero el gas no me mide la producción del gas, ¿verdad? El gas que se le inyecta aquí es de forma artificial. Él me mide la resistencia de este gluten formado en presencia de este gas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero, o sea, yo lo puedo leer, o sea, el hecho tengo que leerlo a él junto con otro análisis que me lea la actividad amiláctica, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un tipo de harina para pastas, ¿verdad? Yo quiero que sea bastante tenaz, pero de poca elasticidad, ¿ok? Que cuando yo le estire, él se estire, ¿ok? Vamos a ver aquí. Si yo quiero un trigo panadero, por ejemplo, tenemos que tener una relación intermedia entre tenacidad y elasticidad. Pero si yo quiero perdón. Si yo quiero una para galletas, ¿verdad? Puede ser bastante elástico, o sea,
y baja tenacidad, no importa que él no soporte el peso de la cantidad de mezcla que le colocamos para hacer la galleta. ¿Ok? Ajá, vemos aquí el alveolograma intenta reproducir las tensiones de que es sometida a la red de gluten en fermentación y cocción. No me mide qué tan buena es su fermentación, ¿verdad? La altura de la curva del alveolograma es una medida de resistencia, es la medida de resistencia y la longitud de estabilidad, ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Aquí están más o menos una de las características o valores de referencia para que puedan resolver los ejercicios propuestos que se encuentran en el aula virtual. ¿Ok? Ahora bien, hablemos entonces un poco de las alteraciones que podemos tener en la harina de trigo, ¿verdad? Hablamos un poco de ellos en la parte de almacenamiento, ¿ok? Si lo tocamos un poco. Por influencia, podemos nombrar aquí, por influencia de la humedad, por encima de 13% se enmohecen, ¿verdad? Que ya lo habíamos tocado allí. Defectos por molturación, a pesar de que los rodillos sean, si esto se sobrecalienta, alteran parcialmente lo que es la proteína y las dañan, que dañan parte de sus características propias de la misma. Por eso es que debemos cuidar que sea en varias etapas. Algo más o menos de esto vamos a tocar con harina precocida de maíz con respecto a las harinas artesanales mal llamadas precocidas. ¿Ok? Por mala conservación, el trigo o la misma harina se desarrolla parásitos e insectos que también eso generan lo que es alteraciones. Cuando el trigo se mezclan con trigo monococo, lo que resulta es harinas que no son planificables. Por ejemplo, para uso para panificación no. ¿Verdad? No sé, no hablamos con respecto a lo que es las adulteraciones. Por lo general este tipo de productos se adultera mayormente con cal, ¿verdad? Porque es un producto que es muy parecido físicamente a ellos. Y cómo podríamos detectar con el contenido de ceniza. Cuando el contenido de ceniza es alto, me puede dar sospechas de que pueda estar adulterada con cal. También si la cal absorbe mucha humedad, entonces si yo veo estos valores de absorción de humedad yo quiero buena absorción de humedad, ¿verdad? Pero que lo absorba, lo esté absorbiendo las proteínas del gluten y el almidón como tal, no la cal, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver absorción de humedad y contenido de ceniza, ¿ok? Para terminar, bueno, hay una frase de don Luigi Giussani que siempre me ha gustado, por eso la comparto en este momento. Él es el fundador de la Fraternidad de Comunión y Liberación de la Iglesia Católica. Él habla de que las fuerzas que cambian al mundo son las mismas fuerzas que cambian el corazón del hombre. ¿Por qué? El mundo está hecho de personas, pues de hombres. O sea, mientras el hombre no cambie, pues no van a cambiar las cosas y no va a cambiar el mundo. Entonces comienza por cada quien. Si tú cambias, si yo cambio y nos contagiamos de ese cambio, pues haremos un mundo distinto.